Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El vídeo de hoy es un vídeo bastante difícil de escuchar y bastante difícil de narrar, porque las víctimas se tratan de niños muy pequeños, pero es que además la perpetradora de todas estas muertes es además también una niña muy pequeña. Estamos hablando de una niña de 10 años que asesinaría a varios niños de 3-4 años más o menos. Es la increíble historia de Mary Bell, la niña asesina. Fue un caso muy famoso en los años 60 en Inglaterra. De hecho, conmocionó a la sociedad de aquel entonces. Incluso tuvieron que inventar una nueva ley, la ley Mary Bell, que ya más adelante os explicaré de qué consta esta nueva ley. Y estoy segura que este vídeo traerá y se formará un debate aquí en los comentarios sobre todo en general, ¿no? Sobre todo sobre el cuidado tan importante a los niños tan pequeños, sobre el encarcelamiento a niños y a niñas tan pequeños. Mary Bell tenía 10 años, repito. Entonces, estoy segura que se va a formar aquí un debate bastante importante, ¿no? Bien, antes de ir con el vídeo, tengo que recordaros de que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo. Si os parece interesante este contenido, dadle a me gusta. Tenéis estos vídeos en formato podcast en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Podimo. Y bueno, ya sin más, no me enrollo más, vamos a ir con el vídeo, no sin antes dejaros con un pequeño recordatorio. Chicos, ya tenéis a la venta mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo. En él relato en profundidad la vida del reverendo Jim Jones, quien fue líder de la secta más destructiva de la que tenemos constancia. El libro contiene 130 fotografías reales, 30 de ellas a color, cartas reales de los integrantes de esta secta, artículos de la época completamente traducidos y muchas curiosidades más. Además, es el único libro escrito sobre esta secta en español. Hay otros muchos, pero ninguno está traducido a nuestro idioma. Ha sido un estudio de más de un año revisando archivos de la investigación oficial del FBI, así como testimonios de algunos supervivientes de dicha secta, la cual es conocida por cometer el suicidio masivo más numeroso de la historia, un 18 de noviembre de 1978, donde 914 personas se quitaron la vida por su líder Jim Jones. De verdad, no es porque lo haya escrito yo, pero esta historia es impresionante. Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo, oficialmente a la venta en librerías. Os dejo el enlace de acceso al libro en la caja de comentarios. Recordaros que os dejo en la caja de comentarios los enlaces para acceder a la compra del libro, tanto el enlace aquí en España, que bueno, está en cualquier librería, os dejaré el enlace de la Casa del Libro, por ejemplo, como enlace a fuera de España, Latinoamérica, Estados Unidos, que también ha habido gente que me ha preguntado por allí. Os dejo un enlace en una librería online que podéis adquirirlo y os lo mandan a casa, ¿vale? Bien. Vamos a ir directamente con el caso, ya sí que sí. Y antes de explicar el caso de lleno, tenemos que entender a Mary Bell, tenemos que entender cómo fue su infancia, la importancia de criar bien y proteger y dar buenos valores a un niño pequeño para luego formar a un adulto funcional. Este caso, sin duda, tiene que ver sobre todo con la crianza que tuvo Mary Bell, ¿no? Y bueno, es necesario, como siempre, hacer un repaso, pues eso, a toda su infancia, que fue tremendamente dura. Tengo que decir que pocas veces he escuchado una infancia tan sumamente dura y cruel y espantosa. No sé cómo logró sobrevivir con esa infancia y sin duda marcó su temperamento con los crímenes que luego perpetró. No estoy justificando sus actos, no deja de ser una niña de 10 años, entonces seguramente muchas personas que vean este vídeo tendrán sentimientos encontrados. Yo personalmente los tengo. Es un caso muy especial y es un caso que hay que cogerlo con puntillas, ¿vale? Bien. Empiezo explicando cómo era la vida de Mary Bell. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle upon Tyne, en Inglaterra. Nació en un barrio completamente marginal, en unas condiciones, un barrio muy pobre, unas condiciones muy marginales. Desgraciadamente tuvo una infancia absolutamente infeliz. Se podría decir que ni siquiera tuvo infancia, por ponerlo de alguna manera. Su madre, que se llamaba Betty Bell, era una adicta a las drogas, al alcohol y consumía incluso estando embarazada de ella. Así que se podría decir que Mary Bell incluso
ya empezó siendo maltratada antes de nacer, ¿no? Bien, al nacer Maribel, Betty, su madre, intentaría deshacerse de ella por cualquier medio, en numerosas ocasiones. La dejaba con vecinos y desaparecía durante semanas sin ni siquiera ver a su hija pequeña. Estamos hablando de una niña de menos de 4 años, sin preocuparse si estaba bien, si estaba mal. Nada, desaparecía durante semanas. La intentó envenenar en numerosas ocasiones. Otras ni siquiera la alimentaba y la niña tenía que ir, pues cuando la veía un vecino con un mínimo de corazón y de sentido común, cogía a la niña y le daba de merendar. Pero es que esto se repetía. Ella, por supuesto, no le daba de comer a su hija. Otra ocasión la tiró por la ventana, que este agresión más bien, podría explicar muchas cosas a posteriori porque se comenta que a lo mejor se golpeó cierta zona de la cabeza que afectaría posteriormente a lo que viene siendo la parte del cerebro que gestiona lo que es la empatía y las emociones, ¿no? La afección y todo eso. Pero no lo podemos saber con exactitud. Esto se ha comentado y yo os lo comento a vosotros porque es lo que se ha comentado, ¿no? Básicamente su madre Betty no la quería. No la quería y se lo hacía saber de todas las maneras posibles que no la quería. Para costearse sus vicios, Betty empezó a ejercer la prostitución. Esto era algo bastante común en este tipo de barrios, ¿vale? Y no solo eso, sino que empezó a ejercer la prostitución en su casa delante de Mary. O sea, llevaba a sus clientes a esa casa. Os podéis imaginar un poco lo que viene siendo el perfil de estos clientes. Muchos de ellos ni siquiera eran... Quiero decir que eran a lo mejor hombres violentos, incluso la pegaban a ella, la pegaban delante de su madre, a lo mejor Maribel también recibía. O sea, era una situación bastante violenta y desagradable, ¿no? Pero no solo contentos con eso, sino que cuando Mary cumplió 4 años... 4 años, su madre, es que es muy duro decir eso, su madre empezó también a ofrecérsela a estos clientes y muchos de ellos aceptaban. A raíz de todos estos eventos, pues Mary empezó a padecer el comportamiento típico, los síntomas típicos presentes en la tríada McDonald. Tengo que decir que la tríada McDonald es una teoría que a día de hoy ya está bastante obsoleta, ¿no? Pero sí que es verdad que he querido comentarla aquí porque muchos de los síntomas que ella pues padeció durante su infancia están presentes en esta tríada y podrían explicar también su comportamiento posterior. Bien, la tríada McDonald consta de una serie de rasgos comunes presentes en personas con un trastorno de la personalidad antisocial. Sobre todo se dan durante la infancia y parte de la adolescencia. En el caso de Mary no podemos hablar de la adolescencia porque tenía 10 años cuando pasó todo, ¿no? Pero entonces estamos hablando de su infancia. Esta tríada McDonald consta, como dice el nombre, de 3 factores. El primero es la enuresis, que es básicamente orinarse en la cama mientras se está durmiendo. Mientras no eres consciente, te orinas en la cama. Otro componente es el maltrato animal. Mary empezó a maltratar animales pequeños, mamíferos pequeños y, por último, la piromanía. Mary incendió, por ejemplo, el sofá de su cama, entre otras cosas también. Le gustaba incendiar cosas. Entonces, ella tenía estos 3 factores presentes en la tríada McDonald. Pero, repito, es una teoría hoy en día obsoleta. Hoy en día, pues ya sabéis que la psicología va avanzando a pasos agigantados y van cambiando numerosas cositas y quitando unas o modificando otras, ¿no? Así es como funciona. Pero sí que tenía estos 3 rasgos comunes, lo cual es curioso dentro de la tríada McDonald. Con esta situación en casa completamente horrorosa, Mary, desde muy pequeñita, estos actos ya le hicieron mella en su comportamiento, sobre todo en el colegio, con otros alumnos más pequeños que ella. Ella los maltrataba, se burlaba de ellos, era básicamente la acosadora del colegio. El resto de niños le tenían miedo. Eran constantes las llamadas de atención hacia Mary, pero básicamente descargaba toda su ira acumulada debido a los maltratos de su madre y de otros hombres con los niños más pequeños, ¿no? Mary tenía una mejor amiga que era 3 años mayor que ella, que era Norma Bell. Aunque tengan el mismo apellido, Mary Bell y Norma Bell, no son familia, no son ni primas, ni hermanas, ni nada por el estilo. Simplemente comparten apellido, ¿vale? Bien. Ellas dos siempre andaban juntas, para arriba y para abajo, iban siempre juntas las dos.
pero sin duda, aunque Maribel era la más pequeña, era la que tenía la voz cantante de las dos, era el cerebro del equipo, ¿vale? Porque siempre estaban haciendo trastadas y la trastada siempre se le ocurría a Maribel. Digo trastadas, pero es que las trastadas de la marinera, como la que veréis a continuación. En dos ocasiones previas que acontecería lo que viene siendo los crímenes que os voy a narrar posteriormente, Mary y Norma se vieron envueltas en una agresión a un niño pequeño de 3 años, un bebé, el cual pues desapareció de su casa y fue visto en compañía de las dos niñas por los vecinos y por otros niños del barrio, ¿no? Más tarde encontrarían al niño solo, vagando, sangrando de la cabeza y completamente perdido, ¿no? La familia de este nene denunció los hechos, las autoridades no hicieron absolutamente nada, creyeron que se trató simplemente de un accidente o de una trastada, pero al día siguiente, 12 de mayo, Norma y Mary agredieron a Pauline Watson de 7 años. Mary la estranguló y le metió puños de arena dentro de la boca, o sea, con intenciones ya más que trastadas, eran intenciones de realmente hacerle daño, realmente matarla. La familia de Pauline les separó a tiempo y aunque también las denunciaron a las autoridades, la policía pensó que solo se trataba de una simple riña entre niños, un juego de niñas. Básicamente se pensaron que se trataban de una rabieta de niñas, de una pelea tonta, y no hicieron de nuevo nada. Y es que realmente las autoridades nunca se hubieran podido imaginar lo que acontecería poco tiempo después. Tela. El sábado 25 de mayo, a menos de 2 semanas de las agresiones anteriores, Mary raptó a Martin Brown, de tan solo 4 años de edad. Lo llevó a una casa abandonada de allí del barrio. Tenéis que tener en cuenta que el barrio donde vivía estaba básicamente en construcción, eran hogares sociales, ¿vale? La gente vivía... el barrio estaba creciendo y la mayor parte del barrio estaba en construcción, pero muchas de estas construcciones se habían abandonado porque los promotores habían abandonado el proyecto, se habían quedado sin dinero o vaya usted a saber, ¿no? Entonces, básicamente los alrededores de las casas de ese barrio era todo en construcción, eran obras en construcción abandonadas, era un peligro, los niños jugaban ahí con los típicos hierros saliendo del hormigón de los edificios y todo, tirándose piedras y cosas así, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que lo llevó a una casa abandonada, prácticamente en ruinas, y allí Mary estranguló al pequeño y dejó un bote de pastillas junto al cuerpo. Fíjate que Mary con tan solo 10 años no era tonta para nada. Dejó un bote de pastillas junto al cuerpo para despistar a las autoridades. Quería hacer entender como si el niño se hubiera ausentado con un bote de pastillas, que hubiera encontrado un bote de pastillas y jugando se hubiera comido las pastillas y hubiera fallecido, ¿no? Al hallar el cuerpo del niño tendido, boca abajo en aquella casa abandonada, con el frasco de pastillas al lado, supusieron que el pequeño, pues lo que digo, realmente pensaron lo que ella pensó que iba a pasar, ¿no? Que había estado solo y que había comido las pastillas como si hubieran sido caramelos y había muerto. Que habría sido un terrible accidente, pero claro, le realizaron una autopsia a este niño y la autopsia arrojó, pues, reveló otra cosa completamente distinta y fue las marcas de estrangulamiento, que este niño en realidad había sido asesinado. Mientras la familia de Martin lo velaba en casa, como era costumbre, en Inglaterra es costumbre velar al cuerpo, no sé si aún lo hacen, pero desde luego antes lo hacían, velaban el cuerpo allí presente en las casas. Mary acudió al velatorio de este pequeño y preguntó a su madre si podía ver a Martin. Ella, entre lágrimas, le dijo que Martin estaba en el cielo, porque ella no dijo, ¿puedo entrar y ver el cuerpo o velar el cuerpo con ustedes? No, ella dijo, quiero ver a Martin. Y ella le dijo, Martin está en el cielo, está con los ángeles, lo típico que le dices a un niño pequeño, ¿no? Y entonces Mary le dijo, no, sí, ya lo sé que está muerto. Lo que pasa es que quiero verlo en su ataúd. Pero todo esto lo dijo como con una actitud burlona, ¿no? Como burlándose de la situación, ¿no? Esto dejó sin duda un poco perpleja a lo que viene siendo la familia de Martin. O sea, se quedó ahí como diciendo, la puta niña esta asquerosa, ¿de qué va? O sea, si le meto una bofetada, ¿qué pasaría? Se quedaron bastante pillados, ¿no? Pero bueno,
A Martin lo enterraron y tan solo un día después del velatorio de Martin, Mary irrumpió en la guardería local y dejó numerosas notas escritas a mano en la que confesaba el crimen sin dar su nombre y amenazaba con volver a hacerlo. Todo esto con un tono burlón y sádico. O sea, escribía con una caligrafía bastante cuestionable, lógicamente, es una niña de 10 años, palabrotas y burlándose de la muerte de Martin y diciendo que lo iba a hacer de nuevo sin duda, que había un asesino suelto y que lo iba a volver a hacer, ¿no? Bien, los agentes nuevamente cuando denunciaron esto, cuando entraron en la guardería, las profesoras y vieron estas notas que las había puesto pues en la pizarra y tal, lo denunciaron y los agentes cuando se personaron pensaron que se trataba de una macabra broma. Aquí la policía es como, intentan ahogar a una niña con puños de arena en la boca y estrangulándola. Cosas de niños. Intentan escalabrar a otro niño de 3 años. Cosas de niños. Escriben notas amenazadoras después de que un niño haya muerto asesinado en el barrio. Nada, esto se trata simplemente de una broma, no alarmarse. O sea, ¿cuándo te vas a alarmar, policía? Es que me toca tanto en las narices, es como una película mala de Antena 3 esto. Es que es increíble. La cosa es que no investigaron de dónde procedían estas notas básicamente de advertencia escritas por Mary. Todo siguió su curso y un par de meses después, el 31 de julio, Brian Howe, también de tan solo 3 años, como ven las víctimas son muy jovencitos, desaparecería de su jardín y sus padres denunciaron su desaparición. Mary y Norma raptaron al pequeño. No os imaginéis un rapto en tipo, te espero con el coche en marcha y fuera, lo coges y lo metes dentro. No, era un, ¿quieres jugar con nosotras? Ven. Y le cogían de la manita y iban paseando con él por el barrio. Eso era un rapto, porque ¿quién va a sospechar de 2 niñas? Y además es un niño de 3 años. Un niño de 3 años se iría hasta con un presidiario fugado, si le prometo unos caramelos, no me fastidiéis. Pero bueno, la cosa es que Mary y Norma raptaron al pequeño y lo llevaron a un descampado, como digo, lleno de escombros de estas casas a medio hacer, ¿vale? Y una vez allí, Mary, delante de Norma, lo estranguló con sus manos. Mismo modus operandi que Martin, ¿vale? Una vez fallecido y provista de unas tijeras, mutiló sus muslos, cortó parte de sus genitales y escribió una M en su vientre. M de Mary, lógicamente. Mary se estaba volviendo cada vez más y más creativa. Sí que es verdad que la causa de la muerte, la estrangulación, era la misma, pero lo de mutilar ya el cuerpo post-mortem, eso es ya otro nivel, ¿vale? Tras el hallazgo del cuerpo del pequeño Brian, y debido a que ambas muertes estaban muy próximas la una de la otra en el tiempo y en el espacio, porque ocurrían en el mismo barrio, la policía vio oportuno de relacionar los dos casos, ¿vale? Así que ahora buscaban lo que parecía ser un asesino de niños pequeños. Por el momento no se trataba de un asesino en serie al uso, porque para eso tienen que ser 3 víctimas o más, pero ya lleva 2, ya va camino a... Y sin duda los 2 primeros intentos, con el niño de 3 años y la niña de 7, ya la cosa podría, claro, como ellos no lo relacionaban, pero podría escalar bastante rápido. Bien, unos días tras el hallazgo del pequeño Brian, Mary y Norma empezaron a acosar a la familia, haciéndoles preguntas incómodas y riéndose de su muerte. Les llamaban por teléfono, les acosaban, se reían de la muerte de su bebé. Y ya en un momento dado esta familia avisó a la policía por fin. Y le contaron esta situación, dijeron, mira, hay 2 niñas que no dejan de tocarnos las narices, de reírnos de su muerte, en fin, de decir barbaridades absolutas. Y la policía dijo, mira, vamos a coger a las niñas, vamos a interrogarlas y a ver qué sacamos en claro de esto, porque la verdad es que iban como gallinas sin cabeza, no sabían ni dónde estaban, básicamente. Al coger a las niñas, lo primero que hacen, lógico, las separan y las interrogan por separado. Esto es una práctica muy común, ¿vale? Ambas, obviamente, no dejan de ser niñas, dieron testimonios contradictorios. Mientras Norma se mostraba de manera muy infantil, os recuerdo que tiene 13 años, es la mayor, se lloraba todo el rato, preguntaba por su mamá, o sea, una niña muy, muy infantil, ¿no?
Mary, por otro lado, se mantenía fría, inteligente, muy calculadora, no se inmutaba, pero claro, no deja de ser una niña de 10 años y estás hablando con inspectores y por supuesto no va a ser más lista que ellos. Entonces mencionó un par de detalles durante su testimonio que levantó el interés de la policía, ¿no? Detalles que además solo la policía y el asesino conocía, o sea, la prensa no había dado esos detalles en los artículos que habían cubierto, ¿vale? Mary, por ejemplo, aseguró que vio a un niño con un vecino de allí del barrio y este vecino llevaba unas tijeras llenas de sangre el día del asesinato de Brian. También hizo referencia al bote de pastillas hallados en la primera escena del crimen del asesinato del pequeño Martin. El detalle de la mutilación post-mortem del cuerpo de Brian nunca fue revelado a la prensa ni tampoco fue revelado a las familias. De igual manera que el bote de pastillas hallado en la primera escena del crimen de Martin, tampoco. Por lo que procedieron oficialmente a acusar a ambas niñas. El juicio se celebró a finales de ese mismo año y duró tan solo 9 días. Fue un juicio bastante rápido. Norma fue hallada inocente, aunque era cómplice de los asesinatos y tenía 13 años, y fue puesta en libertad, pero obviamente con tratamiento psiquiátrico. Mary, con el testimonio de varios psiquiatras que la evaluaron durante meses, decidieron hacer algo nunca antes visto. Claro, nunca se habían encontrado con esta tesitura de dos asesinas tan sumamente jóvenes, en especial en el caso de Mary Bell, ¿vale? A Mary la condenaron, le condenaron culpable, ¿vale? En segundo grado de ambos asesinatos y la internaron en una institución mental por tiempo indefinido. Es decir, que solo saldría cuando un médico certificara que estaba oficialmente curada y podía ser reinsertada en la sociedad, básicamente. O sea, como si nunca hubiera podido ser reinsertada en la sociedad, se hubiera quedado para toda la vida en ese centro médico, en esa institución psiquiátrica, y si hubiera necesitado simplemente 3 meses, pues hubiera estado 3 meses. Era tiempo indefinido, ¿vale? Esto se debió claramente a los abusos sexuales y físicos que padeció durante toda su infancia, desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, y por ello pues no la consideraban culpable o de pena culpable, ¿vale? Mary testificó en el juicio y una de las lindezas que dijo fue: me gusta herir a las cosas pequeñas que no pueden defenderse. Esto escuchado de los labios de una niña de tan solo 10 años, da entre pena y terror. O sea, he visto muchas películas de terror en las que el malo maloso es un niño muy pequeño, ¿vale? En el juicio, Mary nunca demostró ningún tipo de arrepentimiento hacia sus actos, hacia sus víctimas, que eran bebés. Sin embargo, Norma sí que mostraba, como he dicho anteriormente, una actitud más avergonzada, lloraba, arrepentimiento, o sea, estaba desconsolada. Realmente era como, ahora que me han pillado, puedo pensar realmente en mis actos y es una barbaridad lo que he hecho, estaba realmente destrozada. Cuando Mary fue llevada a la institución psiquiátrica para recibir tratamiento por orden del juez tras haber sido declarada culpable, su madre Betty, es que, macho, qué asco. ¿Por qué no encerraron a esa madre? Su madre Betty, vais a flipar, empezó a lucrarse con la historia de su hija. Aparecía de continuo dando entrevistas en la televisión y contando intimidades de la vida de su hija. O sea, nunca dejó de sacar dinero a través de su hija y a expensas a ella. Primero, vendiendo su cuerpo a pederastas y posteriormente contando la mierda de vida que había llevado por culpa suya. Betty nunca fue juzgada por los abusos hacia su hija, que es algo que me parece, me revienta la cabeza. O sea, si ella misma te está contando en una entrevista la mierda de vida, o sea, los detalles que conocemos de la vida de Mary, muchos se dijeron en el juicio, pero otros muchos lo sabemos por esa madre dando entrevistas a posteriori del juicio. O sea, ¿cómo unas autoridades no la encerraron
y la acusaron de todos los abusos que había hecho contra su hija. Es que me parece increíble. Pero bueno, pasamos a Meribel, ¿vale? Meribel estuvo internada un total de 12 años y finalmente el 14 de mayo de 1980, a la edad de 23 años, fue finalmente puesta en libertad. La prensa, lógicamente, como son la prensa, son buitres en todas partes, empezó a acosarla a su salida y ella pues no lograba rehacer su vida, ya que no podía mantener un trabajo, porque enseguida en el trabajo se enteraban de que era Meribel la niña asesina y la despedían. Es que fue un caso muy viral en Inglaterra, iba a decir en Estados Unidos, pero no, es Inglaterra. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno tuvo que aprobar una nueva ley para la protección de niños que son encarcelados, ¿no? Esta nueva ley la pasaron a llamar la ley Meribel y protegía, como digo, el anonimato de los menores delincuentes tras cumplir sus condenas. A Mary le dieron una nueva identidad y prohibieron a la prensa seguirla y exponerla, hacerle fotos, hacer artículos sobre ella. Así que, por lo poco que se sabe, Mary rehizo su vida, se casó, tuvo una hija y hasta aquí puedo leer porque realmente no ha trascendido mucha información sobre esta mujer ya, ¿no? Que ya era adulta en los 80. Esta ley, la ley Meribel, está hoy vigente en Inglaterra y de hecho se conoce por ser uno de los países que más protege la identidad de los menores, ya sean víctimas o verdugos, como es el caso de Mary, ¿vale? Es muy difícil encontrar información en un caso en el que están involucrados niños pequeños, tanto de su vida personal como posteriormente cuando salen, porque normalmente son penas muy reducidas al tratarse de un menor, y no se conocen muchos datos a posteriori, ¿no? Y es precisamente por esta ley, porque la prensa tiene prohibido hablar de ellos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el caso de Meribel. Yo sobre todo lo que quiero que se crea aquí abajo es un debate de qué os parece. ¿Qué os parece? ¿Podemos culpabilizar a Mary de sus actos? Recuerdo, tenía 10 años cuando mató a estos niños y cuando intentó matar a los dos primeros. ¿Podemos culpabilizarla enteramente de sus actos? ¿Estáis de acuerdo con el veredicto del juicio? El veredicto sí fue de culpabilidad, ¿no? Pero ¿estáis de acuerdo con la pena que le pusieron? Ser internada en un centro psiquiátrico y soltarla a los 12 años cuando ya estaba preparada para reinsertarse según los médicos. ¿Pensáis que debía haber estado más tiempo? Yo quiero dejaros aquí estas preguntas. ¿Qué os parece? ¿Conocéis otros casos así de interesantes? Yo tengo aquí, por ejemplo, en el canal el caso de Piedad, la niña envenenadora, que os lo dejo por aquí arriba. Y también tiene mucho que ver con la crianza del niño, de la niña en este caso, en el hogar, ¿no? O sea, la importancia de tener una vida y una crianza pues, de amor y cariño es vital para el crecimiento y el futuro comportamiento de esa persona, ¿no? Lo que en un principio son cosas de niños, en el futuro ya no son cosas de niños, son cosas de adultos. Y las cosas de adultos ya no son jugarretas ni travesuras, ¿vale? Son cosas bastante serias. Y Meribel no tuvo nunca infancia. Yo voy a decir mi opinión personal porque sabéis que siempre la digo. Y allí va. Realmente no hay muchos casos en los que el verdugo sea un niño o una niña tan pequeños. Yo no conozco muchos realmente. Los hay, claro que sí, claro que los hay. Pero normalmente este tipo de actos se empiezan a manifestar durante la adolescencia. Entonces sí que es normal ver a asesinos o asesinas de la edad de Norma, por ejemplo, 13, 14 años, pero de 10 años muy pocas veces, muy pocas veces he visto, ¿vale? Es algo bastante difícil de ver. Y todos, absolutamente todos los que he visto, los pocos que he visto, han coincidido en que han tenido una infancia muy dura como la de Meribel, ¿vale? Infancia en una familia desestructurada, drogas, alcohol, malos tratos, abuso sexual, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir la importancia de darle una educación óptima a esos niños para evitar que hagan algo así.
Bien, ¿qué me parece el tema de Mary Bell? Por ejemplo, la condena que le pusieron. Yo, sinceramente, estoy de acuerdo. 10 años es muy pequeña, aún está formándose su mente y esa niña gritaba ayuda por todos los poros de su cuerpo. Sí que es verdad que dices, es que es una niña mala, es que esa niña necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda y necesitaba un hogar y necesitaba un tratamiento psiquiátrico que solo consiguió tras haber matado a 2 niños pequeños e intentado haber matado a otros 2, ¿vale? Yo no entiendo cómo a esa madre, después de conocer todos los abusos que le hizo y todo lo que padeció, incluso ella misma, como digo, ella misma lo contó en televisión, en entrevistas, vendiendo la entrevista, manda narices también, no entiendo cómo no encerraron a esa madre. No, es que no lo entiendo. Para mí, la mala de esta historia, la gran villana, es la madre de Mary, no Mary. No entiendo cómo esa mujer no fue encerrada, os lo digo de verdad. Esto deja mucho que ver. Sí que es verdad que ha habido una evolución, pero el desinterés que ha habido siempre por parte de las autoridades, sobre todo en el caso de los barrios marginales y de familias desestructuradas a niños así que están padeciendo pues lo indecible, ¿no? Y sí que es verdad que con el tiempo ha evolucionado y han cambiado las cosas y estoy segura que en un futuro pues las cosas serán mucho mejores, ¿no? Con el trato de estos niños y darles una vida mejor y alejarlos del mal absoluto que pueden representar en muchas ocasiones sus padres y su propia familia. Pero en los años 60 ya estáis viendo que no. En los años 60 estáis viendo de que todo el barrio sabía que prostituían a una niña de 4 años y absolutamente nadie hacía nada. De hecho, muchos de esos vecinos acudían a casa a abusar de esa niña. Y nadie decía ni hacía nada. Todo el mundo sabía que Mary había sufrido abusos desde los 4 años. Y todo el mundo sabía que se portaba mal precisamente porque en casa no la habían cuidado y no la habían querido. Pero bueno, en fin, esta historia me enerva mucho, no solo por las víctimas, sino también por la verdugo, porque para mí es otra víctima más. Sí que no estoy justificando lo que hizo, ojo, pero sí que creo que la verdadera villana de esta historia es sin duda su madre. Sin duda, y la que tendría que haber sido también juzgada, porque Mary necesitaba ayuda y sin duda un centro de menores me hubiera parecido una barbaridad. Pero un centro psiquiátrico donde recibir ayuda psicológica y psiquiátrica, lo aplaudo sinceramente, hicieron ahí un gran trabajo las autoridades. Por lo que sé, no la ha liado. Por lo que sé, llevó una vida normal y crió una hija de manera normal y no pasó nada más allá. Sí que es verdad que después requirió terapia, o sea, que no fue en plan salgo de aquí del centro y ya me desentiendo. No. Requirió terapia y controles, ¿vale? Entonces, lo difícil que tuvo que ser reconducir a esa niña de 10 años. Porque la infancia, como os digo, son esponjas y es una de las partes más importantes de nuestra vida. Y lo difícil que tuvo que ser reconducirla, pero por lo que parece lo hicieron bien. Y me da mucha rabia, no solo por la infancia de mierda que llevó, sino por eso, porque su madre, la verdadera villana para mí en esta historia, no recibió nunca justicia. Nunca fue ajusticiada y me da mucha rabia. Y bueno, como digo, os dejo aquí pues para que debatáis. Ya os he formulado las preguntas. ¿Qué os parece que le dieran este tipo de condena? ¿Qué pensáis sobre la madre? La madre, tío. Betty. Y bueno, contadme aquí abajo qué pensáis de esta historia. ¿La conocéis? ¿Conocéis más casos de menores? Yo sí, y me gustaría traerlas. Tengo que tener mucho cuidado con YouTube porque estos temas son bastante escabrosos para poder monetizarlos por lo sensible que es. ¿Vale? A ver si puedo monetizar este vídeo. Pero bueno, espero que os haya parecido interesante. De ser así, dadle a me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros aquí abajo, es completamente gratuito. Compartidlo. ¿Qué más? Tenéis, como digo, este vídeo en formato podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Podimo, en iVoox, en cualquier plataforma de podcast. Recordaros que os dejo los enlaces a la compra de mi libro aquí abajo, el enlace para la compra de España, el enlace para la compra de fuera de España, sobre todo Latinoamérica, Estados Unidos y ese tipo de zonas, ¿vale? Y bueno, yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!